Hola, ¿cómo están? La verdad que es un gusto volver a estar con ustedes, aunque sea a través de este medio. Me pongo a pensar que a esta altura del año, en condiciones normales, seguramente ya lo hubiésemos ido a visitar, aunque sea en 2 o 3 oportunidades. Pero bueno, hoy no se lo puede hacer de esa manera, pero Dios nos permite utilizar, aunque sea este medio, para poder estar en contacto nuevamente. Para mí, sinceramente, es un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Insisto, aunque sea a través de este medio, pero siempre, siempre, siempre están en nuestros corazones. Saben lo mucho que tanto yo como mi familia los apreciamos y siempre nos hemos sentido como en casa cada vez que los vamos a visitar. Quiero que sepan que estamos bien, que a pesar de todas estas circunstancias que el mundo está atravesando por la pandemia, principalmente estamos bien de salud y eso ya es un motivo bastante grande para agradecer a Dios. Así que espero que se pongan felices y contentos de saber que nos encontramos bien y nosotros también esperamos poder verlos de una manera pronta y poder compartir como lo hacíamos en otros tiempos. Hoy tengo una reflexión corta, así que no se asusten, no vamos a hablar mucho tiempo como habitualmente lo hacemos cuando voy para allá, así que quédese tranquilo, hoy tenemos un par de minutos para hacer una reflexión. Y el título de esta reflexión tiene que ser un disparador, y ese es el siguiente. Dice así, escuche bien, la esperanza es el ancla para el alma. Vuelvo a repetir, la esperanza es el ancla para el alma. Y para esto quiero hacer primero una pequeña introducción para poder entender de qué se trata esto de que la esperanza es el ancla para el alma. Sin lugar a dudas, vivimos tiempos de mucha incertidumbre. La Organización Mundial de la Salud afirma que el miedo, la preocupación y el estrés se elevaron exponencialmente en estos tiempos de pandemia. Escucho bien, el miedo, la preocupación y el estrés aumentaron de maneras como antes nunca se había visto. No hace falta irnos muy lejos, ya sea los que todavía estamos trabajando de manera física o cuando salimos a hacer las compras en el supermercado o cuando nos comunicamos con nuestros familiares, aunque sea a través de los medios digitales, se percibe el miedo que muchas personas tienen, miedo a no enfermarse, miedo a perder el trabajo, miedo a que la plata no alcance. Se percibe también la preocupación, cada vez la gente está más preocupada porque pasan los meses y no encontramos todavía respuesta de cómo va a seguir esto, cuándo se va a terminar, si es que en algún momento se va a terminar. Y todo eso genera estrés. Hay muchas personas que están atravesando momentos de estrés muy fuertes y a veces ese estrés se dispara y explota a través de reacciones en nuestro cuerpo, como dolores, como contracturas, como falta de sueño, como ansiedad. Y así es como se está viviendo, como muchos están viviendo en estos días, la pandemia. También según la Organización Mundial de la Salud, dice que precisamente la salud mental y el bienestar psicosocial se ven profundamente afectados en varios niveles a medida que se enfrenta la adversidad, a medida que se enfrenta el miedo, a medida que se enfrenta la tristeza, la ansiedad y la preocupación. Para ser sinceros, quizás muchos de los que estén escuchando en esta noche hayan pasado en estos meses o quizás en estos últimos días momentos de miedo, de sentirse tristes, de sentirse solos, generar la ansiedad por no saber qué es lo que va a pasar, estar preocupados. Todas estas son reacciones que conducen a un aumento de los trastornos mentales, tanto en hombres como en mujeres, como en niños y como en niñas. Ese es un poco la realidad que hoy se está viviendo. Esa es la realidad que hoy nos rodea. Tiempos de incertidumbre. Pero acá viene la primera pregunta de esta reflexión.
¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo definiríamos nosotros incertidumbre? Incertidumbre es la falta de seguridad. Incertidumbre es la falta de seguridad. Es sentirse inseguro. Incertidumbre es la falta de confianza. Es no tener esa esperanza de poder confiar en algo o en alguien. Incertidumbre es no tener certezas. Incertidumbre es no tener certezas sobre las cosas que nos rodean. A veces el entorno que nos rodea nos genera incertidumbre a través de enfermedades, a través de enemistades, a través de enojos, a través de problemas laborales, a través de peleas familiares y por supuesto también a través de problemas económicos. ¿Quién no conoce a alguien o quién no ha atravesado en estos días, en estos meses, situaciones como estas? De sentirse enfermos, de estar peleando con una enfermedad, que en muchos casos le ha tocado a algunas personas estar peleando con esta enfermedad del COVID, pero también otras enfermedades. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no se ha dejado llevar por los impulsos y ha tenido situaciones de enemistad en los cuales se han desconocido con otras personas o incluso con algunos familiares? ¿Quién no ha padecido problemas laborales, ya sea por falta de trabajo, ya sea por no poder llevar adelante nuestras tareas laborales, por las restricciones que tiene la pandemia? ¿Quién? ¿Quién quizás no ha tenido que atravesar situaciones de peleas familiares? Muchas personas, también lo dicen los estudios, al estar mucho tiempo conviviendo durante la pandemia en lugares cerrados, ha hecho de que explote las reacciones y produzcan peleas familiares. Esposos contra esposas, padre contra hijos, hermanos. ¿Y quién, sin lugar a dudas, no se ha visto afectado económicamente por todo lo que estamos viviendo? La incertidumbre es sentirnos como un barco a la deriva. ¿Vieron esos barcos como en las películas? O si algunos tuvo la oportunidad de salir a navegar, un barco en medio del mar y sin tener un rumbo, sin tener una dirección, yendo de un lado al otro. Es así como se siente la incertidumbre. Nos sentimos como un barco a la deriva que va de un lado a otro, sin rumbo, a veces sin propósito. Entonces, en este contexto, en función de lo que estábamos hablando, en función de sentirnos así como a la deriva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y evidentemente, nosotros que conocemos a Dios, debemos mantener la calma y ir, mejor dicho, a la Biblia y ver qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Los invito en este momento a que podamos ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra para poder enfrentar momentos de incertidumbre. Leyendo el libro de Hebreos, encontramos que Dios nos ha provisto de un ancla espiritual. Sí, escuchó bien. Dios nos ha provisto de un ancla espiritual para aquellos que confiamos en Él precisamente. Como le decía, estos momentos de incertidumbre generan como que fuésemos barcos a la deriva. Entonces Dios, viendo esa necesidad de encontrarnos a la deriva, Él nos provee un ancla para nosotros, un ancla espiritual, un ancla para nuestra alma.
Y ustedes dicen, ¿un ancla? Sí, un ancla. Los invito a que juntos podamos leer lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. ¿Se animan a descubrir esto del ancla? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, espero que ya lo hayan buscado, o si no lo van buscando mientras yo comienzo a leer. Hebreos, vuelvo a repetir, capítulo 6, desde el versículo 17 al 19, dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios quiere mostrar mucho más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué quiere decir? Que su consejo no cambia, que su palabra se mantiene firme, y eso es lo que nos quiere mostrar, interponiendo juramento. El versículo 18 continúa de esta manera y dice así: para que por dos cosas inmutables, es decir, para dos cosas que no cambian, que siempre van a ser igual, Dios expresa juramento a través de esas dos cosas. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales, escuche bien, es imposible. Sí, es imposible. Y ahora es cuando yo, si estuviésemos en la iglesia, le diría, decile al que está a la par tuya, es imposible que Dios mienta. La Biblia dice que Dios no miente y está jurando a través de estas dos cosas inmutables. ¿Y qué cosa? Que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, es decir, para tomar de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué bonita palabra, saber que podemos encontrar consuelo en Dios para tomarnos de la esperanza que está en su palabra y que está puesta delante de nosotros. Versículo 19 dice: la cual, escuche bien, tenemos como segura y firme ancla del alma. Vuelvo a repetir, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que significa esto? Dios nos está pidiendo aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros, la cual dice que es como un ancla, como algo que nos sostiene firmes. Y volviendo a ese ejemplo del barco que estaba a la deriva, ¿qué mejor antídoto para un barco que está a la deriva que poder aferrarse a un ancla que se aferre al fondo del mar y que lo mantenga y que lo sostenga firme? Hoy, sin lugar a dudas, en estos tiempos de incertidumbre, lo que necesitamos como cristianos es eso. Es poder encontrar esa ancla, ese ancla que nos mantenga firme y aferrados a la esperanza de Dios. La cual, vuelvo a repetir, es como un ancla firme y segura que no permite que andemos a la deriva. Y precisamente nuestra esperanza es un tesoro celestial que se encuentra guardado en los cielos. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 5, que nuestra esperanza es como un tesoro. Nosotros tenemos un tesoro que está guardado en los cielos. ¿Y cuál es esa esperanza? Que es el ancla que nos tiene que mantener firmes en tiempo de incertidumbre. Es una esperanza también que tenemos que guardar. Pablo, escuche bien, le escribe a Tito, en Tito 2:13 si lo quiere buscar. Dice así: que aguardemos, qué difícil, ¿no? Ahora en estos tiempos en que todos andamos a las corridas, Pablo en ese momento le decía a Tito, y la Biblia nos dice a nosotros hoy,
Y en esta noche o en esta tarde o cuando estés viendo este video, Dios te está diciendo que tenemos que aguardar, que tenemos que parar, que tenemos que frenarnos un poco, que tenemos que calmarnos, que tenemos que dejar de estar corriendo de un lado para el otro. Sé que la incertidumbre te genera esto. Sé que la incertidumbre genera temor. Una cosa es hablar desde la comodidad de saber que hoy tengo trabajo. Otra cosa muy difícil es vivirlo cuando nuestro trabajo, nuestra fuente laboral está en riesgo. O cuando nuestra situación económica está al borde de la crisis. Pero aún así, Dios nos está diciendo en este momento que tenemos un ancla que nos sujeta a Él y que es una esperanza que está guardada en los cielos, que es un tesoro que Él tiene preparado para nosotros, pero que tenemos que aguardar, que tenemos que tranquilizarnos, que tenemos que esperar en Él. Tenemos que aguardar la bendita esperanza, es decir, escuche bien, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra mayor esperanza. Saber que podemos confiar en Dios. Sabemos que Él vino una vez a esta tierra y que murió por cada uno de nosotros. Y que Él no es ajeno a los sufrimientos que nos toca padecer, sino por el contrario, está atento y que nunca va a permitir que ese sufrimiento sea más grande de lo que nosotros podemos soportar. Dios es fiel. Decirle que está a la par tuya. Dios es fiel. Dios es bueno. Tenemos que esperar en Él. Tenemos que dejar que nuestra alma se tranquilice y nos tenemos que dejar que esa ancla se aferre hoy más que nunca a Dios. Le decía que debemos esperar, en nuestra gran esperanza, que es decir, la gloriosa venida de Cristo, quien se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Ese es nuestro propósito. Hemos sido rescatados de toda maldad y Dios purifica nuestras vidas y nos purifica como un pueblo elegido, escogido por Él, para que nos dediquemos a hacer el bien. En medio de incertidumbre, nuestra obligación como cristianos es poder transmitir palabra de esperanza a las personas que nos rodean. Hoy es una excelente oportunidad en estos tiempos difíciles para poder llevar la palabra de Dios a aquellas personas que hoy lo necesitan más que nunca. Debemos fortalecernos en Él y creer que hay un ancla que nos sujeta a través de la esperanza a Dios. Y que de esa manera podemos, a pesar de los problemas que tengamos, sabiendo que Dios será el que intercede por nosotros y que nos dará una pronta solución en el momento justo, debemos llevar esa esperanza a las personas que nos rodean. Te invito a que después que terminemos esta reflexión puedas tomarte unos minutos y escribirle un mensajito, como siempre te digo, o mandar un audio que hoy está tanto de moda, pero un audio corto, no mandes un audio tan largo porque si no te van a escuchar, a alguna persona que sepa que está pasando momentos de incertidumbre y le puedas decir de parte de Dios que Él tiene esperanza para esa persona, que en Dios todos podemos confiar y que Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo para que muera por nosotros y Él tome nuestro lugar para hacernos libres de todo pecado y para hacernos más que victoriosos y así de esa manera podamos salir adelante en estas situaciones difíciles y de incertidumbre que estamos viviendo. No es que haya perdido mi sentido de la realidad, sé que son momentos difíciles y que es muy difícil poner en práctica en estos tiempos este tipo de situaciones, estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Pero te desafío en este momento a que confíes en Dios, porque Él es nuestra esperanza. Por lo cual, y termino con esto, en tiempos de incertidumbre debemos anclar nuestra alma
a través de la esperanza que tenemos en Dios. Así que te invito a que en esta noche puedas tomarte unos minutos y que podamos orar juntos para que Dios traiga paz a nuestras vidas y para que podamos encontrar a través de la esperanza esa calma que necesitamos en estos tiempos de tanta incertidumbre. Señor, te doy gracias en este momento por haberme permitido poder compartir esta pequeña reflexión. Y te doy gracias porque a través de ella, Señor, traes calma a mi vida. Y sé que traes calma a las personas que están escuchando en este momento. Señor, confiamos en ti. No vamos a permitir que ningún viento, que ninguna tempestad nos mueva de ti. Señor, confiamos en ti. En ti descansamos y en ti esperamos. Tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que les sirva. Espero de que podamos poner en práctica en estos tiempos este mensaje y que podamos sentir que nuestra vida vuelve a encauzarse. Y no se olviden, o no te olvides, que Dios tiene el control de todas las cosas. Les mando muchas bendiciones, les agradezco por este espacio y confío que muy pronto nos vamos a estar viendo personalmente y vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios juntos. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y que el Señor tenga siempre misericordia de sus vidas.